recordar algo muy fuerte. Lo que es bueno, Dios es bueno, pero también es un Dios justo. Misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él me libertó. Yo lo vi en una visión, pero nunca le vi la cara, solamente una imagen, como una luz resplandeciente al Señor Jesucristo, con una túnica blanca y como una franja azul. Y en ese momento yo empecé a orar, empecé a reprender, empezar a buscar al Señor Jesucristo. Yo dejé el alcohol, lo mujeriego, a meterme en cantinas, a andar tomando de un día para el otro. Ya no quise saber de alcohol, drogas, estupefacientes, todo lo que hacía en el mundo, todo el pecado que hacemos en el mundo cuando no conocemos. Ya dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de meterme, porque a mí me gustaba el heavy metal. Y yo optaba porque quería ser un músico o un cantante satánico para aumentar cuando las obras y la muerte, a los que adoran a la muerte, ese espíritu maligno que solamente es algo que Dios utiliza para que cuando uno muera, este cuerpo sea y ahora sí ya no tenga esta función como humano. Entonces vienen los ángeles de Dios, y los ángeles, si tú eres cristiano y creíste, te llevan, pero si tú moriste sin Cristo, esta es la revelación que te voy a dar primero, llegan los demonios y te llevan al infierno. Y la muerte es el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Al final, la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego, y a todas las personas incrédulas, abominables, asesinos, a todos los que no son cristianos, violadores, asesinos, los que hacen tanta maldad que están en estos tiempos, los que se burlaron de Dios, los que mataron a cristianos. Y vamos a empezar. La primera revelación es, yo me encontraba, esta es la revelación del infierno, porque son varios pasos. Yo veía que era de noche y a mí me perseguían los demonios, y yo le decía, Espíritu Santo de Dios, ¿por qué me están persiguiendo de Dios? Me decía el Espíritu Santo, no temas, porque yo te voy a proteger, quiero que veas el mundo espiritual cuando uno se muere. Entonces me señaló que una persona que lo habían matado a unos minutos, esta fue la ciudad aquí era de noche, pero esta ciudad estaba vacía. El mundo espiritual, yo veía la ciudad de noche, la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Yo no veía gente, personas caminando. Yo veía almas, espíritus que caminaban, que habían muerto. Entonces, esa persona murió. Entonces, cuando no era cristiano, entonces llegaron unos y me decía el Espíritu Santo, esas sombras son los que están en las casas, en lugares embrujados, en los montes donde la gente cree que son muertos, son vivientes, donde aparecen y asustan a la gente. Me dicen que estas sombras negras solamente tienen un ojo rojo, pero no tenían una fisonomía. Y le voy a decir que son diferentes, que el alma está muerta, que sale del cuerpo, lo atrapan como como una persona como un delincuente, lo atrapan, lo amarran. Y esta persona que yo la veía empezó a gritar, a chillar, una cosa horrible, hermanos. Y se me quedaban viendo estos seres negros y me decían, otras de ti. Y yo le decía, Dios, si aún no he muerto, ¿por qué me muestras esto? Le dije, quiero mostrarte lo que es el infierno, me dice. Entonces yo empecé a correr y me decía, yo me quería meter a las iglesias evangélicas que hay en esta localidad. Sí. Entonces Dios lo permitió para que yo fuera a ese lugar. Hay muchos testimonios del infierno, pero todo el infierno se encuentra en la tierra abajo del núcleo, en la zona malmal del núcleo de la tierra. Muchos científicos han encontrado el infierno, pero hay una historia de los años 80 de un científico ruso que estaba perforando. Encontraron voces del infierno y muchas personas en cuevas
en cavernas que son portales al infierno, donde salen los demonios a buscar las almas y los meten ahí. Y en toda la tierra, me decía Dios, hay portales, y exclusivo en el mar. Y me dice, yo te voy a llevar al mar. Entonces me metieron como una, no sé si era una carreta, pero eran unos caballos negros. Y había muchas almas. Pero el Espíritu me decía, ¿por qué metemos a esta persona si aún no ha muerto? Con verdad yo morí, decía Dios. Entonces me sacó la quietud, verdad morí. Y verdad no, Dios no me perdonó. Estas fueron mis ideas, estas fueron mis cosas. Entonces yo con un temor, porque empecé yo a llorar, a gritar, tenía mucho miedo. Es una cosa horrible estar en el infierno. Me llevaron en ese lugar. Entonces yo no fuimos directamente hacia el mar. Bajamos las profundidades. Yo ya no vi quién estaba alrededor de mí, pero yo solamente veía que bajábamos bajo las profundidades del mar. Y se sentía una cosa horrible, bajando a profundidades con una gran velocidad, hasta que hubo una cueva, emergió una luz roja que apestaba como azufre, como cosas muertas, y te metía a ese lugar y se cerraba. Veían demonios que se cerraban. Entonces el infierno tiene varias entradas. El infierno, hermanos, Dios me mostró que son 7 entradas. El número 7 es el número perfecto de Dios, los que, como también son los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Yahweh. Es la plenitud total de Dios, son los 7 espíritus de Dios, es el total. Entonces también hay 7 cosas, como hay las cosas de Dios, también el diablo tiene sus 7 espíritus del mal. Llegando a la boca del infierno, yo veía, solamente me mostró 3 niveles, y era una cosa horrible. Hay cosas de azufre, hay mucho sufrimiento. Las entradas del infierno entran y salen por segundos. Almas entran, todo, hermanos, en Cristo Jesús. Nunca descansa el infierno, que se mete gente. El infierno no es algo que nunca acaba o se expande. ¿Cómo te diré? No es un lugar, no es una bodega, es algo como sobrenatural, hermanos, porque no tiene un fin, no tiene una entrada. Sí tiene entrada, pero no tiene como una, ¿cómo se dice? Como una pared donde acaba el infierno. No es como las cárceles, que solo es algo así que se acaba, pero esto no, eso se expande. Y decías, Dios, perdóname mis pecados. Los demonios que hay en esos lugares, porque había demonios que atormentaban a las personas, y los demonios eran todas las criaturas que tú, como monstruos, eran de todas cosas horribles. Y le voy a mostrar el demonio, la parte donde eran los pecados sexuales. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios me mostró que yo estaba luchando con los pecados sexuales, la lujuria, el alma que se me quedaba viendo y llorando. Pídele a Cristo que me salve, Cristo que me salve. Y yo le decía al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo volvió a ese lugar y ya los demonios ya no me empezaban a tocar. Los demonios me dejaron porque me querían también atacar, a destruirme. Pero cuando vino la luz de Cristo como un ángel, tapóme alrededor de mí y se alejaron ahí. Entonces las almas, porque ya no eran humanos, ya eran muertos, empezaban a gritar, sálvame, ayúdame. Y vi una mujer muy hermosa, que su pecado era la lujuria. Engañaba a su esposo según cuando ella vivía. Y ella murió negando a Cristo, que no existía Cristo. Porque ellos, ahí aparecen sus películas, como que tú ves una película de esa persona. Y habla cómo era en la tierra. Entonces, esta persona
¿cómo se llamaba? Daisy, no me acuerdo. Y el nombre no importa porque ya está en el infierno. Una rubia de ojos claros, con un pelo corto. Una cosa muy hermosa, pero pecaba. Era tanto de que veía un demonio con una cosa horrible, con su aparato reproductor lleno de espinas que se le metía en su parte, hermanos. En su parte, día y noche ese castigo donde ese demonio la violaba y esas cosas, y ella lloraba con una cosa horrible. Y decía: Señor, ten misericordia, perdóname, Padre, perdóname, Padre, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Qué cosas horribles el infierno, hermanos. Veía que también los violaban, le metían como palos en su parte y lo traspasaban aquí. Veía todo eso, hermanos. Veía también el infierno en el otro nivel. Había la hipocresía, había los borrachos, había, ¿cómo se dice?, los borrachos que empezaban a beber y le quemaba todo esto. Eran castigos, tormentos, según tus pecados, porque no son obras de Dios. Decía: Espíritu Santo, todo esto, el infierno arde, es un color rojo, apesta, horrible, azufre. Decía: Señor, sácame de este lugar, sácame de este lugar. Ya no quiero saber nada de este mundo. Tengan cuidado con todos estos pecados. Pídale al Espíritu Santo que te libere de todas esas ataduras, ligaduras de la pornografía, del sexo. Habían actores pornográficos en esos lugares que me decían que actuaban, que se metían con hombres y mujeres con animales. Imagínate, todos esos animales venían y se metían con ellos. Y esa es la primera experiencia que tuve yo del infierno. Entonces el ángel me sacó de ahí otra vez, y cuando desperté empecé a sudar frío, a sudar. La segunda experiencia fueron dos días después. Ya no me atraparon los ángeles. La segunda experiencia vi gente, los asesinos, vi gente, los narcotraficantes, vi gente que adoraban a la muerte, que demonios de calaveras le empezaban a latigar, a los que blasfemaban, a nombre de Dios blasfemaban. Hay pastores, hay curas, hay todos, hay cristianos en el infierno, desgraciadamente, hermanos. Hay pastores que por el dinero se volvieron ricos, de ahí no les servía nada, sufrían ese calor, eran quemados. Hay personas que en el infierno que pecaban con el chisme, con el aliento que los quemaban, le cortaban la lengua. Los demonios, se lo comían los demonios se divertían como nunca han hecho esto, hermanos. Esa es mi segunda experiencia, que el ángel me llevó a ese lugar. Los 7 niveles son diferentes pecados que se hicieron. Hay pecados de violencia, de lujuria, hay pecados de los que vendían en droga, los que bailaban, los que eran hipócritas, y el último círculo donde estaba Satanás. Ahí estaba Judas Iscariote, Hitler, todos los hombres tan perversos y malos, los nazis. Por eso dice la palabra de Dios que si no hay justicia en la tierra, en el mundo, va a haber justicia en el infierno. Me decía Dios, el Espíritu Santo: yo soy el Dios que hago justicia a mis hijos, a los que lo metieron injustamente a la cárcel, y hombres que no se arrepintieron y lo hicieron de maldad. Ahí están el mismo castigo que sufrieron. Ahí no te da sed, ahí no comes, ahí te da una sed, ahí es un sudor, ahí es un lamento y un dolor. Gente y personas lamentaban
sufrían, le pedían perdón a Dios, le decían al ángel, háblale a Cristo, pido por mis hermanos, por mi país, por esto, que otra vez quiero que me predique, ahora sí me arrepiento de la avaricia, me arrepiento. Pastores de que se metían con mujeres, y sabiendo la palabra de Dios ya estaban arrepentidos, pero la lujuria ahí estaba, y eran atormentados sexualmente por demonios, por el pecado sexual, por el pecado de la gula, también le hacían comer, que hervían. Los sufrimientos, los pecados eran horribles, hermanos, por eso no me gusta decirlos, pero tienen que saber que todo esto al final sean pagados. Todo el miedo que había, todo el sufrimiento, Satanás hace fuerte en el infierno y saca a los demonios a destruir. Satanás te ofrece oro, plata, tu alma. Tu alma es lo más preciable. ¿Por qué? Porque te quita la energía. En el infierno le quitaban la energía. Una persona que pactó con Satanás fue rico y al final se lo lleva al infierno. Eso también lo vi, hermanos. Y esa energía del diablo se alimenta, te da un poder. Había brujos, hechiceros del África, de Catemaco, de todo el mundo, de esos brujos, magos. Y eso los quemaban, los hervían a los brujos como un lago que estaba, y me decía el ángel, ¿sabes qué? Mira cómo están esos brujos, por hacer brujería a las personas, por blasfemar al Santo de Israel, por bajar a Dios y por blasfemar mi santo nombre. El cielo no hay tiempo, el cielo no hay pasado, ni presente, ni futuro, el cielo es momentáneo, como Dios dice.